Hola, bienvenidos a una introducción a Selenium usando Python. Este es un resumen de la sesión que tuvimos el 29 de julio de 2013 y Python Cabal es el grupo de usuarios de Python en Guadalajara. Bien, Selenium es un proyecto de software libre que funciona en varios sistemas operativos y su finalidad es automatizar los navegadores. Consta de tres grandes partes. Hay una que se llama el servidor, que permite automatizar o invocar el servidor, el navegador, perdón, en una computadora mientras desde otra estamos haciendo las pruebas. Otra parte se llama WebDriver, que se menciona aquí abajo, y nos permite correr el navegador en la misma máquina en la que estamos probando. Eso es lo que vamos a probar aquí nosotros o demostrar. Y por último está lo que se llama el Selenium IDE, que es el ambiente integrado de desarrollo, que nos permite hacer operaciones sencillas de grabar y después reproducir las interacciones con el navegador. Eh, los navegadores que están soportados vienen aquí indicados a la derecha en esta liga. Aquí están listados y los lenguajes de programación con los cuales podemos acceder a WebDriver están también indicados aquí. Y un poquito más abajo viene una lista de los frameworks en los cuales se pueden utilizar. Nosotros vamos a trabajar con Python y vamos a utilizar aquí abajo Unit Test, que algunos ya conocen. Los bindings o los accesos de Python a Selenium están disponibles en el índice de paquetes, más conocido como PyPy. Y aquí está la página del proyecto en el PyPy, las instrucciones de cómo se instala. Nosotros vamos a precisamente utilizar la instrucción que está aquí al principio. Y bueno, para nuestros experimentos vamos a utilizar la página de Python, en python.org. Vamos a navegar aquí y vamos a utilizar el diálogo que está aquí de búsquedas. Muy bien. Ok. Para poder hacer nuestros experimentos necesitamos tener Python 3 en la máquina que vamos a trabajar y VirtualEnv, una utilidad en Python para crear entornos virtuales de Python que nos aíslan de la instalación de Python del sistema. Y vamos a necesitar un editor. Quienes no tengan instalado Python 3 todavía pueden ver un par de artículos que tenemos en el wiki de Linux Cabal. El artículo de Python 3 explica cómo instalar Python 3 por lo menos en dos sistemas operativos y cómo usarlo. Y Trucos de Python da algunos tips, ¿no? De cómo algunos alias, etc. En el caso de VirtualEnv, si estás usando el sistema operativo GNU Linux, puedes instalarlo de un paquete en tu distribución. Aquí tenemos el ejemplo de Debian. Se llama el paquete Python VirtualEnv. Es un paquete para Python 2, pero igualmente nos permite crear ambientes virtuales de Python 3. Para cualquier otro caso podemos utilizar directamente la liga al PyPy que mencionamos y de ahí vamos a descargar la versión de VirtualEnv más reciente. La vamos a descomprimir y la carpeta que resulta, que se llama VirtualEnv- la versión, ahí adentro vamos a correr este comando en una terminal, python setup.py install. Eso nos va a instalar el VirtualEnv. Ok, pues vamos a empezar con los pasos para crear este tutorial. Básicamente vamos a crear una carpeta en donde vamos a tener los archivos del tutorial. Ahí adentro vamos a crear un entorno virtual de Python 3 y dentro de ese entorno vamos a instalar Selenium. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una carpeta, como ahí se sugiere un nombre, vamos a hacerlo ahora. Entonces aquí tengo en mi carpeta personal, uso el comando makedir para crear una carpeta que se llama learn Selenium.
y me cambio ahí. ¿Okay? Bien, una vez estando aquí, vamos a crear un entorno virtual con este comando que está aquí al principio, virtualenv. Vamos a hacerlo. Virtualenv. Le ponemos la opción "-p" para indicar cuál es el ejecutable o la versión de Python que queremos. Y el nombre del ambiente va a ser el nombre de una carpeta, pues puede ser así, puede ser py al principio, como ustedes quieran. Entonces, virtualenv está haciendo su tarea. Vemos aquí que dice hay un nuevo ejecutable en esa carpeta nueva que se crea en bajo bin y se llama Python 3.3. También crea simplemente Python y eso nos permite pues simplemente decir Python y que se ejecute el Python 3.3. Ahora bien, el segundo paso es vamos a activar, como se menciona, el entorno, para lo cual ponemos un punto, espacio, y en esa carpeta, en la subcarpeta bin, vamos a llamar o vamos a ejecutar activate. Vemos que en el lado izquierdo aquí en el prompt nos inserta entre paréntesis el nombre del entorno que está activado. Entonces ya estamos listos en esta parte. Cada vez que digamos Python aquí, se va a ejecutar el Python que está dentro de este ambiente. Ok. El último paso de la preparación es vamos a instalar ahora sí los bindings de Selenium en este entorno con el comando pip que se menciona aquí. Muy bien. Pip es un instalador de paquetes. Podemos buscar paquetes o simplemente instalarlos. En este caso lo vamos a instalar. Este automáticamente va al repositorio del PyPy, se trae el código fuente y hace lo necesario para instalar, que en este caso es correr setup py con la opción de install. Entonces ya tenemos aquí Selenium instalado y vamos a corroborar que quedó bien con este comando. Corremos el Python que está aquí en el ambiente. "-c" es una opción que nos permite poner código de Python aquí en la línea de comandos. Entonces vamos a poner import Selenium y si responde sin ningún error es que todo está en orden, si lo pudo importar. Ok, entonces ya estamos listos ahora sí para hacer nuestro tutorial. Aquí solamente tenemos el entorno virtual y vamos a trabajar en dos archivos, uno que se llama demo, que es básicamente la demostración mínima, algo así como Lola Mundo en Selenium desde Python, y después vamos a hacer pruebas funcionales. Vamos a ver un par de conceptos ahí. Entonces vamos ahora para acá. Aquí tenemos ya lo que sería el demo.py mínimo. En este caso estamos importando del paquete Selenium el módulo WebDriver, que mencionamos es la forma de correr el navegador en la misma máquina. WebDriver tiene un método o una clase que se llama Firefox, lo invocamos y con esto obtenemos un objeto browser. Este objeto tiene varias funcionalidades. La primera que vamos a mostrar aquí es el get, que nos dice tráete esta página o consigue esta página o esta URL. Entonces aquí simplemente vamos a correr, vamos a ver en la parte de abajo aquí de nuestra pantalla, esta ventana, el comando que vamos a ejecutar, que es básicamente Python en el ambiente virtual con demo.py, en este caso la versión 1. Entonces aquí vemos que se lanza automáticamente Firefox. Si notaron aquí abajo hay una etiqueta que dice WebDriver. Esta es la forma de saber que es el navegador siendo controlado por Selenium desde Python. Y una cosa que vemos es que aquí permanece el navegador abierto. Cuando estemos haciendo nuestras demos o pruebas, no necesariamente queremos que esto suceda, entonces ahorita vamos a cerrarlo. Pero estando aquí vamos a aprovechar para ver, tenemos este cuadro aquí, este cajón de texto para hacer las búsquedas. Aprovechando que estamos en Firefox, vamos a hacer clic derecho y vamos a pedir aquí la función inspect element, que es parte del inspector que tiene integrado Firefox.
Hago clic y nos abre el inspector aquí en la parte inferior de la ventana y nos muestra cuál es el código HTML que corresponde a este elemento. Voy a tocar aquí y vemos aquí que debe ser este elemento de aquí. ¿Okay? Y vemos que este elemento tiene el nombre Q igual que el ID Q. El atributo ID de HTML pide que sea único para esta página. Entonces, si nosotros queremos acceder a este elemento, simplemente le podemos decir, dame el elemento que su clase es Q, simplemente. Entonces, lo vamos a usar enseguida esto. ¿Okay? Cerramos el inspector y vamos a cerrar el navegador aquí. ¿Okay? Entonces, el siguiente comando que vamos a utilizar de browser es close. Igual vamos a verlo en acción. Corremos esta pequeña demo. Se lanza el navegador, va por la página y se cierra. No sé si notaron que la etiqueta WebDriver se pone en rojo mientras se está cargando. Es decir, el WebDriver se encarga automáticamente de esperar a que cierre, a que cargue la ventana. Ok, ahora vamos a hacer una corroboración de que sí entramos a esa página, porque queremos que esto eventualmente sea automatizado. Entonces usamos el comando de Python assert. Este comando espera o usa una expresión y espera que sea verdadera. En este caso nuestra expresión es una cadena in, el operador de membresía, y utilizamos el atributo title de nuestro objeto de navegación. Entonces lo que estamos pidiendo aquí es que el título debe de contener official website. Si eso es cierto, el assert es exitoso y finalmente cerramos el navegador. Vamos a verlo aquí, acción. Se carga la página, se valida el título y todo funcionó bien. ¿Okay? Entonces, hasta aquí ya tenemos una pequeña demostración de cómo automatizamos. Vamos a hacer una segunda prueba o una segunda operación con el navegador. En este caso, una vez que tenemos ahí la página, vamos a decir, encuéntrame aquel elemento cuya ID es Q, es decir, el cajón de búsquedas, y teniendo ese elemento, que nos regresa aquí este elemento como un objeto, a ese elemento mándale las teclas PEP8. PEP8 es una recomendación, una sugerencia o lineamientos para cómo debe ser nuestro código para que sea más legible. Entonces vamos a buscar en el sitio de Python sobre PEP8 y vamos a ejecutar por lo pronto para ver en acción esta funcionalidad. Entonces carga la página. Ok, casi no se alcanzó a ver, pero eventualmente lo vamos a ver. Por último, necesitamos hacer un submit en la forma para que se envíe nuestra búsqueda y finalmente vamos a validar con un assert de igual forma que llegamos a esa página. Entonces vamos a ver aquí nuestro demo en acción. Se carga la página de Python.org. Después vamos a teclear PEP8, se hace la búsqueda y finalmente se cierra todo. Entonces ahí hicimos dos pruebas exitosas o dos operaciones exitosas. Ok. ¿Qué pasa si la primera prueba falla? Vamos a ver aquí, vamos a ponerle que diga, como si esperáramos que diga official site en vez de official website. Vamos a correr. Y vamos a ver aquí una cierta limitación de este programa. Ok. Bien, ¿qué pasó? Acá en nuestro corrida de Python con demo.py dice, hay una falla, hay un error, se creó una excepción porque no es cierta este comando, esta expresión no es verdadera, y lo que nos damos cuenta es que ya no se ejecutó la segunda prueba. Entonces,
una desventaja de hacer nuestras pruebas así directamente sin un framework es que es más difícil, es menos práctico, porque con una prueba que falle nuestro programa se detiene y además nos deja aquí el navegador ahí abandonado. ¿Okay? Entonces enseguida vamos a hacer pruebas funcionales usando un framework y vamos a ver cómo el framework sí nos hace todo el trabajo correctamente. Por último, ¿qué pasa si en lugar de probar con Firefox queremos probar con Chrome, por ejemplo? Pues muy sencillo, simplemente utilizamos otro WebDriver y hacemos lo mismo. Aquí va la demostración. Tenemos aquí Chromium y se debe estar en este momento lanzando. Ahí está. Y como vamos a ver, va a ser las mismas operaciones, solamente tuvimos que cambiar una parte de nuestro código. ¿Está? Ok. Entonces podemos de esta forma hacer pruebas en múltiples navegadores simplemente cambiando el WebDriver que usamos y haciendo las mismas iteraciones. Ok, entonces hasta ahora esta es la demo. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con las pruebas funcionales usando el framework. Entonces para esto nada más hay que ver un par de conceptos. Uno es las pruebas funcionales son más tardadas que una prueba unitaria. Una prueba unitaria solamente prueba una función o un método de una clase y en caso de que haya, por ejemplo, accesos a una base de datos, a una conexión a internet, todo eso se emula con los llamados mocks o dobles. Entonces, nuestras pruebas funcionales no van a utilizar dobles, tal cual accesan la red o accesan las bases de datos. Entonces, sí son bastante más tardadas, pero hacer una prueba funcional automatizada es mejor que estarla haciendo nosotros. Y en general los pasos por una prueba son 4. Uno es el armado o setup, en donde creamos todas aquellas cosas que son necesarias para hacer la prueba, para el entorno en que se va a hacer la prueba. El segundo paso es ejercitar, es decir, invocar la funcionalidad que queremos probar. Una vez hecho eso, verificamos si el resultado es el que esperamos contra un valor esperado. Y por último, desarmamos o hacemos tear down todos los objetos que creamos para el ambiente. Si en el caso de pruebas unitarias hicimos mocks, los quitamos. Y de esta forma las pruebas son autónomas, es decir, no importa en qué orden se realicen, cumplen su objetivo. Entonces vamos a regresar acá y tenemos la demo y vamos a ver ahora lo que sería cuál sería lo mínimo para empezar a trabajar con pruebas unitarias, pruebas funcionales. En este caso estamos importando el módulo que es parte de la biblioteca estándar de Python, el unit test, y estamos aquí haciendo una sugerencia de un usuario, Tundesh, si recuerdo el nombre correctamente, que sugiere que lo importemos con el nombre functest para que nos recuerde cuál es la intención. O sea, estamos usando el módulo unit-test para pruebas funcionales, functest. Importamos de nuevo WebDriver y necesitamos tener esta parte, este como párrafo aquí que nos invoca el módulo main o la función main de functest para que corran las pruebas. Si yo en este momento ejecuto esto, vemos aquí abajo que nos dice corrimos 0 pruebas en 0 segundos y nos dice OK, todo está bien, porque realmente no se hizo nada, pero esto nos comprueba que necesitamos esto mínimo para que nuestro framework de pruebas sea invocado. Ahora bien, siguiendo los conceptos que acabamos de mencionar, vamos a empezar por hacer en este caso un setup y un teardown muy básico, que básicamente es usar lo que ya tenemos acá en nuestra demo acá a la derecha. Entonces vamos a utilizar el primer comando y el último comando, que son abrir y cerrar el navegador. Estos setup y teardown se van a ejecutar siempre, no importa si la prueba falla o pasa. Y si ahorita corremos, vamos a ver que en realidad no se están invocando, es decir, no vimos que un navegador se abrió y se volvió a cerrar. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía ninguna prueba. Tenemos aquí esta clase que es derivada de test case dentro del framework
pues sí se está encontrando, pero nos falta un primer elemento que sería definir un método cuyo nombre empiece con test y este es ya propiamente una prueba. Entonces, si yo aquí ejecuto el archivo, sí se va a lanzar el navegador y se va a cerrar, aunque no se hizo ninguna prueba. ¿Ok? Vemos aquí en el resultado, dice, corrimos una prueba en 5.6 segundos. OK. Pues no ejercitamos nada ni verificamos nada. Ahora estamos viendo aquí un mensaje que nos dice que hay un socket que no está siendo cerrado. Este tipo de error se llama un resource warning o advertencia de recursos. Es estándar en Python 3 que se den estos warnings. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a correr con poniendo una variable previamente para que ignoren esta condición. Entonces vamos a ver cómo nos da ahora sí el resultado sin el warning. Ok, entonces vamos a empezar así realmente a ponerle contenido a esta prueba, para lo cual tomamos de nuestra demo de acá, vamos a tomar los dos comandos que tenemos aquí, el visitar la página y luego el probar con el assert. Solamente que acá vamos a usar el assert, que es parte del framework. Tenemos varios tipos de asserts. En este caso es un assert true, que hace lo mismo que el assert del lenguaje Python. Ponemos aquí la expresión. Entonces este assert va a validar esta expresión. Entonces vamos a correr. Ahora sí nuestra primera prueba funcional completa. Aquí vemos el navegador que se cerró y aquí tenemos una prueba en 8.6 segundos. ¿Ok? Pues ahora sí se hizo todo el ciclo. Vamos a agregar una segunda prueba funcional. Aquí tenemos a la primera la llamamos main page, esta la llamamos search, y aquí sí tenemos que repetir el get para visitar la página. Estamos usando el find element by ID que ya teníamos en la demo, el send keys, el submit, y finalmente el assert que teníamos lo que transformamos en un assert true del framework. Y pues listo, vamos a correr ahora sí nuestras dos pruebas funcionales. Entonces vamos a ver, por primera vez se invoca el navegador, se valida, y una segunda vez se invoca el navegador y se ejecuta la función de búsqueda, se espera el resultado y se valida. ¿Ok? Entonces muy bien, aquí fíjense que tuvimos las dos pruebas en 21 segundos. Este tiempo a mí me ha variado a veces desde unos 10 segundos ahora hasta 21. Entonces, si fijan, son bastante más tardadas las pruebas que una prueba unitaria que anda en el orden de milisegundos. Ok, vamos a ver ahora una de las bondades de usar el framework es, vamos a hacer que falle la primera prueba. Aquí, como habíamos hecho anteriormente, vamos a correr. Y vamos a ver cómo el framework, no siempre, las pruebas no se hacen en el orden en que están escritas, pero en este caso ya falló la primera prueba. Podemos ver aquí abajo que hay una F de fail. Se ejecuta la segunda prueba, la cual sí pasa. Entonces aquí tenemos arriba de las líneas de igual, o línea rayada doble, tenemos una F de una falla y un punto de una prueba que sí pasó. Entonces la ventaja del framework es que sigue haciendo todas las pruebas y finalmente nos da un resumen. Aquí dice fail en la prueba test main page de la clase Python homepage y nos da el traceback, lo mismo que veríamos cuando falla directamente, y dice false is not true, es decir, este assert true de aquí no nos está dando, no es cierto que llegamos correctamente a la página. Entonces, y al final nos dice se corrieron dos pruebas en tanto tiempo, hubo tantas fallas, y si esto lo estuviéramos invocando desde un script, el script va a recibir un código de salida de 1 que nos dice que hubo un error. Entonces, pues aquí está la gran ventaja, ¿no?, de aprender a usar el framework. Ahora bien,
¿Qué pasa si, por ejemplo, en nuestro entorno tenemos un proxy? Pues muy sencillo, agregamos eh, un poquito de código, importamos un submódulo que se llama proxy, importamos todos sus valores, que es parte de Selenium, y agregamos esto que está aquí. Es decir, hay una cadena que se llama myProxy, puede llamarse como sea. Tenemos el valor de la dirección o el nombre de nuestro proxy con el puerto, y ese valor lo ponemos aquí en los diversos protocolos. Decimos que es un tipo de proxy manual, y finalmente cuando invocamos el WebDriver le pasamos el parámetro proxy con el valor de ese objeto que creamos, y asunto arreglado, podemos estar trabajando otra vez atrás de un proxy. Entonces esto es básicamente la demo que queríamos dar. Es muy fácil hacer las pruebas funcionales, es muy fácil instalar Selenium, y solamente ya como para cerrar un par de tips. El framework de Unit Test nos permite correr o mostrar cada prueba que se va corriendo. Entonces aquí la diferencia es que lo vamos a correr de otra forma. No corremos directamente el archivo de las pruebas funcionales, sino corremos Python, el intérprete. "-m es una opción para decir vamos a correr un módulo. Entonces, en lugar de importar el módulo, lo vamos a correr. En este caso es el módulo Unit Test, y nos acepta como parámetro con anotación de punto el nombre del archivo. Podría ser también el nombre de una carpeta donde está, punto, el nombre del archivo, punto, el nombre de la clase en este caso, que era la única que tenemos, y le ponemos "-b". Entonces aquí vemos cómo se va ejecutando cada prueba y nos va poniendo puntos suspensivos y finalmente OK o error. Sí. Entonces aquí esto nos permite, por ejemplo, si vamos a tener muchas pruebas funcionales y van a durar varios minutos o no sé, 30 minutos, una hora, podemos por lo menos saber en dónde está y que está avanzando. Entonces este es un tip bastante bueno. La otra es, a veces puede ser que nos esté fallando una prueba y queremos correr solamente esa prueba. Entonces es lo mismo, Python -m, unit test, damos la anotación punteada, pero aquí no nos detenemos en Python homepage en la clase, sino le ponemos punto y el nombre específico de la prueba que queremos analizar. Entonces aquí corre solamente esa prueba. Esto nos permite saber, por ejemplo, si la prueba es realmente aislada, es decir, si no está dependiendo de las pruebas anteriores, y pues concentrarnos, ¿no?, en arreglar esa prueba si tenemos algún bug por ahí. Entonces, esto es todo, la demostración. Si pues se les recomienda, si les interesa el tema, que aprendan, que la hagan esta demo. Y las páginas que vimos son la de Selenium, la página principal de Selenium. Vimos la página de Selenium en PyPy, y esta presentación está disponible en mi página web. Y pues gracias por su atención.